Buenos días, mi nombre es Giancarlos Pardo y vamos a hablar del modo de extinguir las obligaciones según el Código Civil colombiano. Para revisar ese tema tenemos que mirar primero qué es una obligación. En el derecho civil, una obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas en el cual una parte, el deudor, está comprometida a realizar una prestación a favor de otra parte, el acreedor. Hay tres tipos de obligaciones, que son la de dar, hacer y no hacer. Modos de extinguir las obligaciones. En el artículo 1625 del Código Civil encontramos que las obligaciones se extinguen además en todo o en parte. 1. Por la solución o pago en efectivo, por la anulación, por la transacción, por la remisión, por la compensación, por la confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la rescisión, por el evento de la condición resolutoria o por la prescripción. De primera medida para extinguir las obligaciones encontramos la solución o pago efectivo. El artículo 1626 del Código Civil define el pago efectivo como la prestación de lo que se debe, es decir, el cumplimiento de la obligación por parte del deudor mediante la entrega al acreedor de lo acordado. Según el artículo 1627, el pago debe realizarse en conformidad con los términos de la obligación establecida. Eso significa que el deudor debe cumplir exactamente con lo pactado, sin alteraciones ni sustituciones. El acreedor no debe ser forzado a aceptar algo diferente a lo que se le debe, incluso si el valor de lo ofrecido es igual o mayor al de la deuda. En otras palabras, si se debe dinero, no se puede pagar con otro objeto o servicio. En cuanto a los pagos realizados por terceros, los artículos 1630 a 1633 del Código Civil disponen que un tercero pueda pagar la deuda aunque el deudor o el acreedor no lo consientan. No obstante, si el pago se hace en contra de la voluntad del deudor, el tercero no tiene derecho a ser reembolsado, salvo si el pago se realizó sin el conocimiento del deudor, en cuyo caso puede exigir la devolución del importe pagado. Si el pago implica la transferencia de una propiedad, esta debe ser entregada por su propietario o con su consentimiento para que sea válida. Además, si lo pagado es fungible, por ejemplo dinero o alimentos, el acreedor lo ha usado de buena fe, el pago se considera válido. El artículo 1636 establece que el pago hecho al acreedor es nulo si éste no tiene la administración de sus bienes, a menos que se demuestre que la cosa pagada fue en beneficio del acreedor. En los casos donde un contrato con una persona incapaz es declarado nulo por no cumplir con los requisitos legales, la persona que contrató con ella no puede recuperar lo pagado a menos que demuestre que la persona incapaz se benefició de dicho pago. Se considera que hay beneficios si lo recibido era necesario para la persona incapaz o si aún lo posee y desea conservarlo. El pago a un tercero debe ser legitimado por el acreedor mediante figuras como albaceas o curadores, quienes deben tener el poder para realizar dicha acción, según los artículos 1637, 1638 y 1639. No basta con ser el heredero o representante de una persona para recibir el pago. El acreedor debe haber manifestado expresamente su deseo de que un tercero lo reciba. Si se había acordado que un tercero recibiría el pago, el acreedor no puede retractarse de dicha decisión. De segundo modo de extinguir las obligaciones tenemos la novación, que de acuerdo con el artículo 1687 del Código Civil, es el acto jurídico mediante el cual una nueva obligación sustituye a una anterior, lo que provoca la extinción de esta última. En otras palabras, la novación es un proceso legal que reemplaza una obligación existente por una nueva, extinguiendo la obligación original. El artículo 1689 establece que para una novación sea válida, tanto la obligación original como el contrato de novación deben ser al menos válidos de manera natural. Eso significa que no es posible utilizar la novación para legitimar una obligación inválida desde su origen. Por ejemplo, si la obligación inicial fue creada bajo circunstancias ilegales o contrarias a la ley, su sustitución por una nueva obligación no lo validará. Ambas, la obligación primitiva y la nueva, debe cumplir con los requisitos legales. El artículo 1690 señala que la novación puede realizarse de tres maneras: sustituyendo una nueva obligación a la anterior sin que intervenga un nuevo acreedor o deudor, estableciendo una nueva obligación con un tercero, liberando al acreedor original de la obligación inicial, o reemplazando al deudor original por uno nuevo, quien asume la obligación mientras el deudor anterior queda liberado. En este caso, si se realiza con el consentimiento del deudor original, el nuevo deudor se denominará delegado del primero. De tercera forma de extinguir las obligaciones encontramos la transacción. Según el artículo 2469 del Código Civil, es un contrato mediante el cual las partes acuerdan resolver un conflicto existente fuera de los tribunales o prevenir un posible litigio futuro. Esto implica que ambas partes buscan solucionar o evitar una disputa de manera voluntaria. Sin embargo, no se considera transacción cuando una de las partes simplemente renuncia a un derecho que no está en controversia. Para que exista una transacción, debe haber incertidumbre o desacuerdo sobre un derecho. Además, las personas que participan en una transacción deben tener la capacidad legal para disponer de los bienes involucrados.
Esto significa que solo pueden hacerlo los propietarios o sus representantes con autorización específica. La transacción también puede aplicarse a obligaciones civiles derivadas de un delito, sin interferir con las consecuencias penales. Por ejemplo, si una persona ocasiona un daño, puede llegar a un acuerdo para cumplir con la reparación del perjuicio sin necesidad de un proceso judicial. En Colombia, la transacción tiene un papel relevante porque facilita la solución pacífica de conflictos y contribuye a descongestionar los tribunales, mejorando la eficiencia del sistema judicial. De cuarta forma de distinguir las obligaciones, tenemos la remisión o condonación de una deuda. Según el artículo 17.11, la remisión o condonación de una deuda solo es válida si el acreedor tiene la capacidad legal para disponer del objeto de la deuda. Esto significa que únicamente puede renunciar a la deuda quien tenga pleno derecho sobre ella. En el artículo 17.12 nos dice que cuando la remisión se hace por generosidad, se rige por las mismas normas aplicables a las donaciones entre personas vivas. En algunos casos, esta remisión debe formalizarse siguiendo los procedimientos legales correspondientes, como ocurre con las donaciones significativas. En el artículo 17.13 nos encontramos que se considera que hay una remisión tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento que acredita la deuda, lo destruye o lo cancela con la intención de extinguirla, salvo que el acreedor demuestre que estas acciones no fueron voluntarias o realizadas con intención de condonar. Se entenderá que la deuda ha sido perdonada. Sin embargo, la remisión de garantías como una prenda o hipoteca no implica necesariamente que se haya perdonado la deuda principal. En la compensación, según el artículo 17.14 del Código Civil, cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que sigue ambas deudas. Por ejemplo, si Juan le debe 100 a Pedro y Pedro le debe 100 a Juan, se cancelan mutuamente los 100. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, siempre que las deudas sean ambas de dinero o cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, que ambas deudas sean líquidas, es decir, que sean claras en su monto, y que ambas sigan siendo exigibles. También tenemos que mencionar en este espacio el artículo 17.16, el cual nos dice que para que haya compensación es requisito que las dos partes sean recíprocamente deudoras. También tener en cuenta los artículos 17.18, 17.20 y 17.22, los cuales nos dicen que si aceptas que un acreedor sea su deuda a otra persona sin objeción, no puede usar tus créditos anteriores contra el nuevo acreedor. Ejemplo, si le des dinero a una empresa y esta empresa vende tu deuda a otra empresa y tú aceptas, no puedes usar una deuda anterior con la empresa original para compensar. El artículo 17.20 nos dice que no se puede usar la compensación para afectar los derechos de terceros. Por ejemplo, si tu deuda ha sido embargada, no puedes compensar esa deuda después del embargo para evitar pagar al tercero que embargó. Cuando hay muchas deudas compensables, debe seguirse para la compensación las mismas reglas que para la imputación de pago. Esas reglas están descritas en el artículo 1653 al 1657. Otro lugar en el que encontramos ese término es en el Código General del Proceso, en su artículo 442. Este artículo establece que en el proceso de cobro de obligaciones se puede alegar ciertas excepciones, entre ellas la compensación. Esas excepciones deben basarse en hechos ocurridos después de la providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional. Confusión. Encontramos ya la sexta forma de distinguir las obligaciones, que es la confusión, y se produce cuando una misma persona reúne las cualidades de acreedor y deudor de una obligación, lo que lleva a la extinción de dicha obligación. La confusión puede existir tanto en derechos reales como fideicomisos, servidumbres, hipotecas, o en derechos personales o crediticios. Un ejemplo de derechos reales, por ejemplo, es Juan es dueño del predio denominado La Colina, que colinda con el predio denominado La Llanura. Por sentencia judicial se establece la servidumbre en el predio de La Llanura de propiedad de Marcos. Al cabo de 5 años, Marcos le vende el predio a Juan. La servidumbre se extingue por la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Un ejemplo en derechos personales o crediticios es, imagina que Juan tiene una deuda con María de 5.000. Si Juan hereda todo el patrimonio de María, incluyendo el crédito que María tenía contra él, Juan se convierte en su propio acreedor y deudor al mismo tiempo. Como resultado, la obligación se extingue porque no puede haber una deuda consigo mismo. Efectos de la confusión. Los efectos jurídicos de la confusión son que se extingue la obligación porque la relación bilateral y el vínculo jurídico dejan de existir. La confusión se aplica a la totalidad o parte de las deudas. Si estas concurren en parte, no habrá extinción de la deuda, sino solo en esa parte. Con la confusión se extingue tanto la obligación principal como la accesoria. Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir
contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda. Si por el contrario hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor, será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que respectivamente le corresponda en el crédito. Llegamos así a la séptima forma de extinguir las obligaciones, que es la pérdida de la cosa que se debe. Esta pérdida de la cosa que se debe extingue la obligación en los siguientes casos contemplados en el artículo 1729 del Código Civil colombiano: cuando perece el cuerpo cierto, cuando se destruye, cuando deja de estar en el comercio o porque desapareció y se ignora si aún existe. En los contratos en los que la obligación es la entrega a un cuerpo cierto, siempre que la cosa perezca en manos del deudor, se presume que ha sido por culpa suya según el artículo 1730. De manera que si existe culpa del deudor en la extinción de la cosa, la obligación persiste, es decir, no se extingue la obligación, como se explica a continuación. La obligación existe cuando el cuerpo cierto perece por culpa del deudor o estando en mora. En este caso, le corresponde al deudor pagar el precio de la cosa e indemnizar al acreedor por los perjuicios causados. La presunción de que siempre que la cosa perezca en manos del deudor se presume que ha sido por culpa suya es una presunción legal, es decir, admite prueba en contrario. Por otra parte, si el cuerpo cierto perece en manos del deudor estando en mora, pero este perece por caso fortuito, en el cual igual hubiese perecido las cosas en manos del acreedor, el deudor solo deberá la indemnización de los perjuicios por mora causados al acreedor. En lo que respecta a la carga de la prueba cuando se trata del caso fortuito, le corresponde al deudor probarlo. En el caso de que alegue que el cuerpo cierto hubiese perecido de igual manera por caso fortuito en manos del acreedor, también le corresponderá probarlo. Es preciso recordar que en las obligaciones de cuerpo cierto le corresponde al deudor conservar la cosa hasta la entrega. De esta forma llegamos a la octava manera de distinguir las obligaciones, la cual es la nulidad o la rescisión. La nulidad hace referencia a la falta de requisitos, formalidades y solemnidades legales que lleva consigo cada acto y negocio jurídico. Es decir, que sin su cumplimiento no tendría validez jurídica y no podría hacerse exigible ante un tercero. La rescisión es el modo de extinguir las obligaciones en el que se declara la nulidad relativa por tener vicios que afectan la validez del acto jurídico y por ende las obligaciones que de él emergen. La finalidad de la rescisión es el equilibrio patrimonial, no la nulidad absoluta ni relativa. Busca solamente el equilibrio de las prestaciones y contraprestaciones económicas. Si no existe ese equilibrio, recién pueden darse la nulidad absoluta o relativa. La rescisión produce los mismos efectos que la nulidad absoluta y se trata de un derecho de la parte afectada por la relación contractual. Hay que entenderse que al pedir la rescisión del acto contrato, este aplicará para la totalidad del mismo. Es por ello que la ley también establece la posibilidad de sanamiento de la nulidad. La rescisión es un derecho de la parte afectada por la situación contractual y existen dos tipos de nulidades. Existe la nulidad absoluta, la cual sea por objeto lícito, causa lícita, omisión de requisito exigido en la ley para determinados actos, incapacidad absoluta de algunas partes, y también existe la nulidad relativa, la cual sea por los vicios del consentimiento que son un error, fuerza, dolo y la lesión enorme. La nulidad relativa persigue la preservación del negocio jurídico, toda vez que ella pregona que se afecta a invalidez solamente aquella parte del negocio que está viciada, mientras que la restante resulta válida si aparece que las partes lo hubieran celebrado sin la parte nula. Continuamos con la novena forma de extinguir las obligaciones, la cual es el evento de condición resolutoria. Nos dice que la condición resolutoria es una facultad que tienen los firmantes de los contratos para pedir que se cumpla con lo pactado ante un juez o solicitar que el contrato en cuestión se dé por resuelto. Esto está estipulado en el artículo 1546 del Código Civil y es una garantía de la que disponen las partes afectadas en un caso de incumplimiento contractual. De esta manera pueden hacer valer sus derechos y proteger sus intereses. ¿Qué se puede solicitar a través de una condición resolutoria? Esta facultad habilita a las personas que presentan la demanda a exigir tres cosas ante un juez o tribunal: el cumplimiento parcial o total de un contrato que ha sido incumplido, la cancelación del contrato y una indemnización por los juicios derivados del incumplimiento de lo establecido contractualmente. Esto puede solicitarse en combinación con cualquiera de los dos elementos anteriores. Con esto llegamos a la última forma de extinguir las obligaciones, la cual es la prescripción, que como extinción de las obligaciones se conoce como prescripción liberatoria, pues con ella el deudor se libera la prestación debida. Así constituye una figura jurídica que aniquila los derechos crediticios por la inacción del acreedor durante el tiempo que la ley fija para que su titular los haga valer.
Sus requisitos son la prescriptibilidad del crédito, que hace referencia a que el derecho patrimonial no sea de aquellos que la ley expresamente señale como imprescriptibles. Por ejemplo, la Corte Constitucional habla de la imprescriptibilidad de la pensión y se dice que el derecho a la pensión es imprescriptible, mientras que las mesadas pensionales sí pueden extinguirse. Como segundo requisito encontramos la inacción del acreedor. Este fundamento se encuentra en que las obligaciones no deben crear sujeción indefinida al deudor y al acreedor, ya que la inactividad prolongada del acreedor para exigir la obligación demuestra que no se encuentra interesado en el cumplimiento de la prestación debida. Y su último requisito es el transcurso de cierto tiempo. La ley señala que unos términos en los cuales el acreedor debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena de que el crédito a su favor se extinga. La generalidad es que en la prescripción liberatoria la acción ejecutiva prescribe por 5 años y la ordinaria por 10. Por último encontramos la interrupción y suspensión de la prescripción. Por interrupción decimos que se interrumpe de manera natural por el reconocimiento de la obligación por parte del deudor y se interrumpe civilmente por la interposición de la demanda judicial del acreedor en contra del deudor. En suspensión se suspende la prescripción liberatoria para las personas enunciadas en el artículo 2530 del Código Civil, como lo son los incapaces y personas bajo tutela, entre heredero, beneficiario y la herencia, y entre quienes administran patrimonios ajenos y los tutelares de aquellos. Ya serían las 10 formas de extinguir la obligación según el Código Civil colombiano. Muchas gracias.